Bueno, buenas tardes. Soy la profesora Melania Sandoval y voy a grabar la primera sesión del curso de la materia Fundamentos de Economía de la licenciatura en Administración y Negocios. Creo que se llama la licenciatura. Es la primera sesión y vamos a compartir, voy a compartir ahorita la plataforma para ver qué es lo que vamos a ver en esta semana. Bueno, la materia es Fundamentos de Economía y aquí pongo un mensaje de bienvenida. Sean bienvenidos al curso Fundamentos de Economía. Soy la profesora Melania Sandoval Ramírez y voy a ser su asesora en este curso. Espero que los conocimientos transmitidos sean enriquecedores para su aprendizaje y útiles en su vida diaria y en un futuro de su vida profesional. Cualquier duda, aclaración o situación pueden comunicarse conmigo a través de la mensajería de esta plataforma, la cual está aquí, en este simbolito que estoy señalando. También pueden escribirme en mi correo melaniasandovalr@gmail. Y bueno, en las sesiones que tenemos vía Zoom, que son los días miércoles de 5 a 7, si no me equivoco. No, este es de matemáticas. Bueno, ahorita los vemos. Vero es de 5. Bueno, acá. En el horario. Fundamentos de Economía, la podemos ver. Permítanme tantito para confirmar bien el horario. Los miércoles de 6 a 7, ¿sí? Porque los miércoles tenemos matemáticas de 5 a 6 y luego de 6 a 7 fundamentos de economía, entonces ahí lo podemos tener también aclaración de dudas. Y bueno, esta sesión la estoy grabando para que la puedas consultar y puedas resolver las actividades que están pendientes. Para cada semana, bueno, pongo el periodo de la semana, en este caso fue del 5 al 12 de julio, que fue cuando inició este curso. Más tardecito subo la sesión correspondiente al 12 al 19, la cual todavía estamos ahorita, y así sucesivamente. Tenemos los recursos, cada semana pongo recursos, en donde pongo estas presentaciones, las cuales ahorita las voy a descargar para que las podamos ver, que es definición, campo y método de la economía, el principio básico de la economía, introducción a la economía. Según yo ya deben de estar las tres aquí. Definición, campo y método, principio básico e introducción a la economía. Después, bueno, yo pongo los recursos en cada semana, a veces los pongo así en carpetas, si son varios, o los puedo poner así juntitos, ¿no? También a veces subo videos o infografías, depende de la información que vayamos a ver. Y está la actividad correspondiente a la semana 1, la cual va a consistir, de una vez la voy a mencionar, y, bueno, estoy viendo que ya la enviaste, ahorita que termine la sesión la vamos a evaluar. La primera actividad consistió en leer las presentaciones de los recursos y hacer un resumen de los principales conceptos que tú cuentes. Todos los trabajos, esto es bien importante, hay que entregarlos con portada, con los datos principales, una breve introducción, desarrollo, que es lo que se pide, en este caso el resumen, conclusiones también personales, las fuentes consultadas, hay que hacerlas en formato, referenciarlas en formato APA, y siempre subir las tareas en formato PDF y con el nombre de la actividad, en este caso es actividad 1-1, apellido-nombre. Debe incluir un mínimo de 6 cuartillas, la letra Arial o Times New Roman número 12 y a 1.5 interlineado. Ahorita que termine yo con la sesión, voy a revisar la tarea para que ya quede evaluada. Pero bueno, vamos con las presentaciones que están aquí. Tenemos que es el campo. Ok. Ajá.
el campo y método de la economía. Vamos a ver la definición y el campo de la economía y las divisiones de la economía. Esta presentación es muy cortita. Bueno, y aparte aprovechando, menciono que subo recursos cada semana, pero también es necesario hacer consulta adicional en Internet para complementar la información. La información que yo subo trato de que sea lo más completa posible, pero bueno, por si queda alguna duda o algún complemento que queramos incluir en nuestras tareas, podemos hacer consulta adicional también en Internet, la cual es muy válido. Bueno, vamos a proceder. ¿Qué es economía? Es una ciencia social encargada de estudiar el proceso de producción, distribución y consumo de los diferentes bienes para satisfacer necesidades humanas. Estos bienes son escasos y se puede optar de entre una serie de opciones. Escasos se refiere a que son contados, ¿sí? Que tenemos una cantidad contada. Escasos en ese aspecto de economía no se refiere a que son limitados o que son pocos, sino más bien que es una cantidad definida y que esa cantidad se va a dividir entre el número de personas o consumidores. La economía, por lo tanto, es la encargada de estudiar la actividad económica de una entidad, llámese una familia, una colonia, un pueblo, una ciudad, un país. Esta ciencia tiene como objeto de estudio aplicar el método científico para analizar las relaciones sociales que se establecen durante el proceso de producción. Es con los modos de producción que se puede entender las diferentes formas de cómo se ha organizado el hombre para satisfacer sus necesidades a través del tiempo y su historia. La economía se divide en dos partes principales que las vamos a ir viendo en el transcurso del curso, que son microeconomía y macroeconomía. Aquí está la economía, que es una ciencia social que estudia el uso y distribución adecuados de los recursos. Su objetivo es ser eficiente, distribuir recursos y lograr el crecimiento, que es lo que estábamos mencionando aquí, pero bueno, lo estamos explicando aquí también en forma de un diagramita más directo y más resumido. Características de la economía, pues es una ciencia social, como ya mencionamos hace ratito. Utiliza recursos limitados, que es en lo que nos referíamos que son escasos. Fomenta el comercio, el flujo de venta y compra de ciertos productos o servicios en una economía, en una entidad. Asocia el comportamiento humano con sus necesidades y va a distribuir estos recursos. Aquí tenemos otra breve definición, es la administración de bienes y servicios, no nada más de bienes, del uso de recursos limitados y estudio-análisis de la sociedad que conforma una nación, una ciudad, un país, una entidad. Sus objetivos es que debe ser eficiente, aumentar el empleo, debe de contribuir al aumento del empleo, un objetivo muy importante es que se haga una distribución equitativa de los recursos, que se controlen todos los procesos y todo lo que está relacionado con la inflación y que todo esto contribuya al logro de un crecimiento económico en los países o en donde se esté estudiando. Entonces, vamos a ver macroeconomía contra microeconomía, ambas, ¿no? Vamos a ver qué es una y qué es otra. Ya dijimos que se divide en dos partes, micro y macro. Y no porque esté aquí el mundo, es más bien aquí el mundo se refiere a la macroeconomía y de una casa a una familia es la microeconomía. Vamos con la primera. La microeconomía es encargada de estudiar el comportamiento de las acciones de los agentes económicos, como son las empresas y consumidores.
Se enfoca el análisis del consumidor y del productor desde un punto de vista individual. Estudia cómo actúa el mercado de bienes y el mercado de factores. Analiza diferentes aspectos tales como nivel de precios, asignación de recursos, salarios, oferta y demanda. Entonces, esta se está enfocando más hacia las empresas y los consumidores. Es en una pequeña escala. Analiza los comportamientos del consumidor y del productor, pero desde un punto de vista individual, ¿sí? Estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos y su interacción con el mercado. Las personas tienen necesidades específicas para cubrir, que ya las conocemos, y que son las básicas: alimentación, vestido, medicinas, vivienda. Existen múltiples factores que influyen en la capacidad de generar recursos para satisfacer dichas necesidades, como trabajo, materia prima o capital. El equilibrio y óptima distribución de estos recursos es materia microeconómica, que es lo que vamos a ver creo que en la tercera clase. Lo vamos a ver más adelante. La macro, entonces aquí analiza de los individuos, sus hogares y las empresas, o sea, va de menos a más, pero cómo afecta directamente a las personas. Obviamente a las personas y a sus familias. Si en una familia o para una persona no tiene recursos, no va a adquirir productos y va a afectar la venta en las familias. Voy a prender la luz para que haya más luz y no se vea tan oscuro. Ok. Vamos con macroeconomía. Su estudio incluye las estructuras del mercado, o sea, ya cómo se maneja el mercado, pero en gran escala. Lo que es la competencia perfecta, la imperfecta. Se consideran también los monopolios, competencia monopolística y el oligotipo. Si bien hay una gran variedad de mercados, la microeconomía busca sistematizar una explicación teórica de cómo se determinan los precios y cantidades de bienes producidos. En cambio, la macroeconomía estudia grandes agregados económicos como producción, empleo, la inversión, los precios, importaciones, exportaciones, etc. Considera la suma de las actividades económicas que desempeñan todas las unidades económicas individuales. Se encarga del análisis del comportamiento económico colectivo, o sea, ya de grupos, ya no a nivel individual, cómo afecta a todas las familias, a toda la sociedad, y cómo a partir de eso vamos a tener o no la adquisición o el poder adquisitivo para otros productos. Analiza el funcionamiento económico de un país como un todo, incluyendo su relación hacia el exterior, ¿no? Con el resto del mundo. Hace una gran diferencia entre el corto plazo, poquito tiempo, o largo plazo. En el corto plazo se observa la elaboración de modelos explicativos como el comportamiento del ciclo económico, niveles de desempleo, inflación, déficit público y déficit comercial exterior. Mientras que en el segundo se plantean cuestiones, es decir, en el largo plazo, se analiza el crecimiento económico, la productividad en las empresas y los efectos de la política o políticas económicas que se estén utilizando o que estén vigentes en este momento en un país. La macroeconomía se integra por 4 entes principales, que son las familias, como que vamos de menor a mayor, las familias, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. La microeconomía pues se enfoca nada más en estas dos primeras. Bueno, aquí faltaría individuo, familias y empresas, pero macroeconomía son estos 4 entes económicos. Bueno, esta es la primera presentación de este curso.
que realmente es como una breve introducción y presentación de conceptos de economía, conceptos principales y la visión de la economía. Vamos ahora con el principio básico de la economía. Y aquí tenemos que el principio básico de la economía es la generación de valor y de nueva riqueza que se cuantifica en términos monetarios en relación, voy a hacer más grande la presentación, entre el ingreso como monetarios como el ingreso nacional, como es el Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que se produce en un país durante un año. Y a partir de aquí se muestra el ciclo que sigue el ingreso a través de 3 esferas económicas: la generación de ingreso, distribución y asignación del mismo. El ingreso es todo, como decía yo, todo lo que ingresa, todo lo que se produce y genera un beneficio a un país durante un año. A partir de esos ingresos, ¿cómo se va a distribuir? Y es un presupuesto que está ahí vigente, el cual se debe de hacer una asignación a los distintos sectores de la economía, de la sociedad. Aquí hay un diagrama, vamos a ver más adelante un diagrama para mostrar el ciclo de ingreso y cómo el egreso fluye de una a otra esfera económica y cómo ese flujo de valor y riqueza de vida a un sistema, da vida a un sistema económico. Yo siempre he dicho que aquí en economía que es como una cadenita y que lleva una secuencia. Si se interrumpe o no funciona un eslabón, no van a funcionar los siguientes y se va a quedar ahí estancado, que es lo que pasa luego en muchos países o en muchas economías. ¿Qué es esto, no? El periodo de estancamiento o recesión económica. Ay, perdón, dice. La causa más común para que parte de ese flujo se interrumpa se encuentra en la tercera esfera y se refiere al gasto o asignación del ingreso de los agentes económicos. Una parte del ingreso, la cual corresponde a la transformación de ahorro en inversión, puede interrumpirse. Si los empresarios locales o internacionales que gastan sus ingresos en forma de inversión en el mercado nacional perciben que las nuevas inversiones no serán rentables o no tendrán tasa de beneficio, es decir, que no va a haber un retorno, una ganancia. Entonces, el flujo de ingreso en forma de inversión se interrumpe, dando lugar a la reducción del nivel de producción nacional. O sea, es una cadenita. Si se estanca aquí, ya no puede avanzar el siguiente eslabón relacionado con la economía. Bueno, lo primerito es, o lo básico, es la creación, distribución y gasto del valor y la riqueza que se crea en una sociedad. Esto puede ser muy complejo y ahorita con la globalización hay ciertos principios elementales y bueno, vamos a ayudarnos con ellos para ver si está o no estancada la economía en un país. Bueno. El principio básico de la economía consiste en una cualidad que posee el trabajo del hombre, que consiste en su capacidad de transformar su medio para satisfacer necesidades, sean físicas, intelectuales o espirituales. Sin esta capacidad, el hombre, como resto de los seres vivos, solo se reproducirá en su estado natural. En cambio, el hombre, gracias a su trabajo, satisface sus necesidades básicas y además crea un excedente el cual puede ser acumulado en forma de recursos naturales, herramientas, maquinaria, equipo y otros valores que ayudan a desempeñar las actividades productivas posteriores. Bueno, el trabajo del hombre tiene la capacidad de crear más bienes y servicios de los que necesita para su sobrevivencia. Entonces, este principio básico consiste en que el hombre debe de ser capaz de transformar o modificar los recursos con los que cuenta para satisfacer sus necesidades. El agricultor puede tener hambre, sí, y entonces empieza a cosechar lo que sembró, los granos o las frutas, lo que haya sembrado o a lo que se esté dedicando, lo cosecha y ya sea que lo venda
para que las personas lo distribuyan o lo transformen, o que él mismo lo transforme y con eso él pueda alimentarse y cumplir esa necesidad básica. Es básicamente eso. El excedente que se crea en esta capacidad de crear bienes y servicios, puede tener lugar un proceso de acumulación de la riqueza en las sociedades y que éstas vivan en condiciones de vida mejor. Es cuando hay más productos, hay más servicios, pero también la gente tiene la capacidad de adquirirlos, tiene esa facilidad o los tiene más accesibles, más rápido. Entonces, aquí hay 3 procesos centrales de la economía. El hombre forma organizaciones cada vez más complejas, las cuales aumentan la productividad. El aumento de la productividad del trabajo se da en un contexto social y por tanto origina un patrón de distribución de la riqueza del excedente. Estos 2 procesos dan lugar al desarrollo de un conjunto de instituciones y organizaciones que definen y regulan no solo la estructura social para la producción, cuyo rasgo distintivo es la división social del trabajo, sino que al mismo tiempo se conforma un conjunto de instituciones y órganos sociales que definen y regulan un patrón de distribución entre los grupos y las clases sociales. Entonces se va dando la distribución del trabajo. Unos se dedican a la agricultura, otros a la ganadería, y así a distintas áreas, otros a la industria de la transformación, otros a la industria de la distribución, y así cada quien va teniendo su trabajo o su lugar en la sociedad. Y por lo tanto eso da pie a las clases sociales. La forma patrón social en que los miembros de una colectividad deciden gastar o consumir o asignar la parte de la riqueza que contribuyan a formar. Es la forma en que los agentes económicos y sociales deciden asignar su ingreso. Incluye la forma en cómo se gasta el excedente creado en proceso de producción de la riqueza. La forma y el en qué se gasta el excedente es fundamental, pues puede no crear las condiciones para la evolución y crecimiento de la economía. Es cuando, por ejemplo, hay más dinero y ya se satisfacieron las necesidades principales de alimento, vestido, casa, y entonces ya la gente puede comenzar a gastar o a utilizar su dinero en ir al cine, en salir a comer, en adquirir otros productos o darse pequeños lujos. Ahí empieza a aumentar el consumo de otros productos. Si en una economía el ingreso excedente que requieren sus habitantes para satisfacer sus necesidades, es decir, el ahorro, se canaliza a actividades especulativas fuera del país. Dicho ingreso no crea condiciones internas para el crecimiento nacional. Si el excedente se canaliza a la adquisición de mayor conocimiento, herramientas, maquinaria, equipo o tecnología, sin duda se estaría poniendo en bases de crecimiento futuro. Eso también, estos excedentes se invierten en las mismas empresas para el mayor crecimiento y ofrecer más productos y de mejor calidad. Bueno, permíteme. Activar audio y reactivo cámara. Ok. Bueno, entonces este principio o cualidad de trabajo y de los 3 procesos que da lugar, se define el campo de estudio de la economía. Este es válido para todas las épocas de la historia, pero en particular para la actualidad. Y esto se menciona de esta manera.
La economía es la ciencia social que estudia los procesos de producción y generación de riqueza o de valor. Todo lo que se produce es esto, procesos de producción y generación de riqueza. ¿Cómo se van a distribuir entre los agentes económicos y cómo cada uno de ellos consumen su ingreso? De otra forma, la economía es la ciencia que estudia la dinámica de la creación y reproducción social y la riqueza y el valor. El valor y la nueva riqueza se expresan en términos de ingreso monetario, por lo que a nivel de un país utilizamos lo que es el PIB, el Producto Interno Bruto. Por eso cada fin de año salen estas listas en donde se registra todo lo que se creó, se fabricó, se produjo durante el año en el país. Y eso representa si hay un avance con respecto a otros años o hay un retroceso o se sigue en el mismo nivel. El Producto Interno Bruto, mide el valor de la producción en términos monetarios. Es decir, tenemos la lista de todo, pero en términos de dinero. De todo, mercancías, productos, bienes, servicios finales que crea un país en un periodo determinado, que generalmente es en un año. Entonces podemos decir que la economía es la ciencia que estudia la dinámica de creación, distribución y gasto del ingreso nacional, del Producto Interno Bruto, en una economía durante un periodo de tiempo determinado. Bueno, la economía, al estudiar el proceso social de creación de riqueza, habrá que analizar los procesos que tienen lugar en tres grandes esferas o procesos interrelacionados y que son dependientes uno del otro. La primera es el proceso de generación de valor o ingreso de un país, todo lo que entra o todo lo que se está fabricando en un país. Y luego el proceso de su distribución y luego el proceso de asignación o consumo de dicho ingreso, que eso lo habíamos mencionado en la presentación anterior. Estas tres esferas se van a mostrar en la figura 1.1. Ahí, espero que esté aquí más abajito, aquí está. Y bueno, yo lo estoy haciendo lo estaba haciendo más grande, pero a ver aquí. Ok, los procesos básicos de la economía, tenemos la primera esfera, generación de valor, lo que se está produciendo, está relacionado entre la oferta y la demanda. La segunda, distribución del ingreso, los trabajadores, propietarios y el Estado, los impuestos. Después la tercera esfera es el consumo, la compra de bienes de consumo, lo que se le paga a los trabajadores, sueldos y salarios, el Estado y bienes de K y Y, las materias primas de la empresa. Y bueno, aquí tenemos pues algunos conceptos. Lo que es la oferta, que es todo lo que se ofrece, todo lo que se proporciona y todo lo que está disponible para los consumidores. La demanda es el mercado en donde van a comprar las personas que van a adquirir los productos que se ofrecen aquí en la oferta, productos y servicios. Y la demanda depende de individuos, familias o las mismas empresas, porque las personas somos las que adquirimos productos y servicios, las familias también para la casa, pero las empresas también adquieren materia prima, consumen energía, insumos de limpieza, de mantenimiento, entonces también ellos requieren estos productos. El mercado es el lugar en donde se ofrecen o donde se distribuyen estos productos, ¿sí? El mercado se convierte en el espacio en el cual tanto oferentes como demandantes resuelven cumplen sus necesidades. Unos venden productos y otros los compran, donde se da el intercambio del flujo entre la oferta y la demanda. Precios y cantidades, ingresos y gastos. Este es el proceso de producción y de intercambio. No solo va a satisfacer las necesidades,
sino que también determinan 4 magnitudes económicas, que son las 4 P's de la mercadotecnia: los precios y cantidades, precios y cantidades, luego aquí deben de estar las demás. Bueno, ¿qué es precio, producto, plaza? No recuerdo ahorita la otra, pero son las 4 P's de la mezcla de la mercadotecnia. La plaza se refiere al lugar, el precio, a dónde lo das, precio, plaza, el producto, y ahorita menciono el otro. El producto. Bueno, el proceso generador de valor de una nueva riqueza es producto de las actividades de producción y consumo y de oferta y demanda en una economía. Bueno. Ok, bueno, es todo esto. Bueno, aquí ya estamos explicando las esferas, en donde, bueno, la primera era, bueno, regreso tantito, la oferta y la demanda. Después tenemos distribución de ingreso, que aquí está. Ay, ¿dónde estaba? Distribución del ingreso, es decir, cómo lo vamos a distribuir, quién lo va a fabricar, quién lo va a producir, quién va a hacer qué cosa, ¿no? Aquí, por ejemplo, a los trabajadores y empleados se les asigna un sueldo o salario. A la misma empresa como organización productiva le corresponden los gastos de operación, funcionamiento y expansión. Los propietarios les corresponde el beneficio o utilidades. Y bueno, la empresa también paga impuestos al mercado, al Estado. Siempre se van a pagar impuestos. Bueno, los ingresos que obtienen los trabajadores y empleados se llaman sueldos y salarios, los cuales están establecidos desde que la persona acepta trabajar en algún lugar. La empresa recibe y retiene el ingreso correspondiente a los gastos de operación y funcionamiento que tiene que ver con los costos de los insumos y materias primas, el costo de capital fijo y costos directos e indirectos, que no son sueldos y salarios, pero que son necesarios, como el pago de rentas, ya sea de infraestructura, de equipos, el pago de materias primas, el pago de insumos para la limpieza y mantenimiento, el pago de seguridad e higiene. Ahí entran todos esos, ¿sí? Bueno, por lo tanto, ya cuando se da todo este proceso productivo, pues los dueños propietarios y o accionistas van a recibir un beneficio, una ganancia. Van a recuperar lo invertido y aparte se busca que tengan beneficios y utilidades. Y bueno, para el Estado, siempre va a cobrar impuesto a todas las empresas u organizaciones y a las personas, y de ahí es de donde obtiene recursos financieros el Estado, el gobierno. Y la tercera es la asignación o consumo del ingreso. Por ejemplo, puede ser que los ingresos que reciba y de su riqueza acumulada por periodos pasados que le ofrecen un estatus social y de su posición en el sistema del flujo del ingreso nacional. Es decir, de dónde esté el productor o la persona en todo este proceso de generación de recursos. Ok. Bueno, aquí tenemos los entes. Como el gasto del ingreso de cada uno de los agentes es diferente, podemos analizar el comportamiento. Se estudia por separado el estudio de familias, empresas y estados. Las familias son las características de las familias, son trabajadores y empleados de ingresos medios a bajos y su ingreso está compuesto por sueldos y salarios. Este ingreso lo gastan en consumo
en su consumo, en el cual satisfacen sus necesidades básicas, como vivienda, alimentación, educación y vestido. Casi en su totalidad fluye nuevamente de forma automática a la economía en forma de consumo. También hay empleados con altos ingresos, comerciantes y empresarios pequeños y medianos, que son clases medias que no pueden dedicar todo su ingreso al consumo de bienes básicos. Su canasta básica es mucho más, bueno, su canasta de consumo es mucho más variada y mayor calidad. También pueden tener un porcentaje asignado al ahorro. Y los grupos de clases altas, por los grandes comerciantes, empresarios, accionistas que poseen un consumo más diversificado y de calidad mayor. Parte importante de sus ingresos lo dedican a la compra de productos de lujo, esparcimiento, viajes, compra de productos importados, viajes al extranjero, y también ellos tienen más capacidad para ahorrar. Ay, perdón. Las empresas, pues son todas estas que se dedican a la transformación, a la generación, a la manufactura de materias primas, ya sean nacionales importadas, en productos para el consumo de toda la sociedad. Son organizaciones económicas privadas. Ay, Dios mío, perdón. Y el Estado, que es el gobierno, ellos tienen sus ingresos de los impuestos, ¿no? Ingresos tributarios y no tributarios. Entonces pueden venir como el ISR, el IVA y todos los tipos de impuestos que cobra el gobierno a las personas, a las empresas y a toda la sociedad. Por lo tanto, la economía es la ciencia que estudia el proceso de creación de valor en forma de ingreso, Producto Interno Bruto, de su distribución entre agentes económicos y de su gasto en forma de demanda efectiva. Bueno, vamos a dejar esta presentación por ahorita y rápido vamos a ver la otra, en la cual nomás tenemos ciertos conceptos relacionados pues, con lo que ya tenemos, ya habíamos visto, ¿no? La economía es la administración de la casa, bueno, bien, de su definición etimológica. Son las decisiones de una familia o sociedad, administración de bienes escasos o limitados. Y bueno, individuos que trabajan, consumen, ahorran e invierten. Hay compradores y vendedores que definen precio, cantidad y calidad. Y la economía en su conjunto se define por el crecimiento, población y aumento de precios. Vamos a ver los 10 principios de la economía ya para terminar. Como los individuos toman decisiones, la gente enfrenta disyuntivas, el costo de algo es lo que tengo que sacrificar para pagarlo, para obtenerlo. La gente racional piensa en términos marginales, la gente responde a incentivos. ¿Cómo interactúan los individuos? El comercio puede traer beneficio para todos. Generalmente el mercado es la mayor manera de organizar la actividad económica. Y el gobierno puede algunas veces mejorar los resultados del mercado. ¿Y cómo funciona la economía en su conjunto? En los países, el nivel de vida depende de la habilidad que se tenga para producir bienes y servicios. Los precios aumentarán cuando el gobierno imprime mucho dinero. En el corto plazo, la sociedad enfrenta una disyuntiva entre inflación y desempleo. Bueno, y aquí, bueno, van cada una de estas explicadas, cómo interactúan los individuos. La economía en conjunto. Y bueno, vienen los tipos de bienes. Perdón. La definición de microeconomía y macroeconomía. Es importante identificar los tipos de bienes, ya sea por su carácter, su naturaleza o por su función.
porque cada uno depende del tipo y el tipo de costo o beneficio que se pueda obtener a partir de ellos. La separación o la clasificación de la economía. Y bueno, pues hasta ahorita creo que para esta primera sesión, pues tenemos estos tres documentos de consulta. Ahorita que yo termine la sesión voy a evaluar tu actividad. Y bueno, espero no haya habido ningún problema para resolverla. Y bueno, nos vemos en la segunda sesión. Saludos.